Evangelios apócrifos. Por Jorge Enrique Gudiño. Los evangelios apócrifos son textos religiosos cristianos que no fueron incluidos en el canon bíblico establecido por las principales iglesias cristianas católica, ortodoxa y protestante. Aunque comparten similitudes con los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen tradiciones, relatos y enseñanzas alternativas sobre la vida de Jesús, María y los apóstoles. Características de los evangelios apócrifos. Los no canónicos no fueron aceptados como inspirados por la mayoría de las iglesias. Tienen una diversidad temática, donde incluyen relatos sobre la infancia de Jesús, enseñanzas secretas y detalles no mencionados en los evangelios oficiales. Algunos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas, reflejan ideas gnósticas sobre el conocimiento secreto y la salvación. Por su popularidad en la tradición, varios evangelios apócrifos influyeron en el arte, la liturgia y las creencias populares. Por ejemplo, los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, provienen de apócrifos. Evangelios de la infancia son textos que cuentan sobre la vida de Jesús y de María. El protoevangelio de Santiago relata el nacimiento y la virginidad de María y la infancia de Jesús. El Evangelio de Tomás describe milagros realizados por Jesús durante su niñez, algunos considerados caprichosos o polémicos. El Evangelio del Pseudo Mateo es una versión ampliada de la infancia de Jesús, con detalles como la huida a Egipto y dragones adorándolo. Los evangelios gnósticos son un conjunto de textos religiosos antiguos que presentan una visión alternativa del cristianismo, centrada en el conocimiento secreto, gnosis, como camino de salvación. Estos han resurgido en la modernidad gracias a descubrimientos arqueológicos como los de Nag Hammadi en Egipto, en el año 1945. Los evangelios gnósticos incluyen el Evangelio de Tomás, que es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, con un enfoque en el conocimiento, gnosis, para la salvación. El Evangelio de Judas, que presenta a Judas Iscariote como un discípulo que cumple un plan divino al entregar a Jesús. El Evangelio de María Magdalena, que destaca el papel de María como receptora de enseñanzas secretas de Jesús. Otros textos destacados. El Evangelio de Pedro, que incluye una versión alternativa de la resurrección, con detalles fantásticos, por ejemplo una cruz que habla. El Evangelio de Nicodemo, que relata el juicio de Jesús y su descenso al infierno. El Evangelio de los Hebreos, que es un texto judeocristiano con enseñanzas éticas y dichos de Jesús. ¿Por qué estos evangelios no están en la Biblia? Las iglesias los excluyeron por la falta de apostolicidad, ya que no se atribuyen directamente a los apóstoles. Por su contenido heterodoxo, algunos contienen doctrinas contradictorias con la ortodoxia cristiana, ejemplo el gnosticismo. Por la fecha tardía, muchos fueron escritos en los siglos II al IV, después de los canónicos. La importancia histórica de estos textos radica en que ayudan a entender la diversidad del cristianismo primitivo. Influenciaron en las tradiciones populares, como la Natividad y los Reyes Magos, que tienen detalles tomados de apócrifos. Los descubrimientos como los manuscritos de Nag Hammadi en el año 1945 revitalizaron su estudio. El protoevangelio de Santiago, también llamado Evangelio de Santiago o Libro de Santiago, es uno de los evangelios apócrifos más antiguos e influyentes. Se centra en la vida de María, madre de Jesús, desde su concepción hasta el nacimiento y la infancia de Cristo. Aunque no fue aceptado en el canon bíblico, su contenido ha tenido un gran impacto en la tradición cristiana, especialmente en la devoción mariana. Autoría: atribuido a Santiago el Justo, hermano de Jesús. Fecha: probablemente entre el año 140 y el 170.
Lengua original, griego. Propósito, exaltar la pureza y virginidad de María, respondiendo a preguntas que los evangelios canónicos no abordaban. El texto se conservó en griego, siríaco, georgiano y etíope. Uno de los testimonios más antiguos es el papiro Bar-Mordi, en el siglo III. El nacimiento y vida temprana de María. La concepción milagrosa de María, sus padres, Joaquín y Ana, eran estériles y ancianos, pero Dios les concede un hijo. La consagración al templo. A los 3 años, María es llevada al templo de Jerusalén, donde vive hasta los 12 años, relato que inspira la fiesta de la presentación de María en la tradición católica. El matrimonio con José. Los sacerdotes eligen a José, un viudo anciano, como esposo para proteger su virginidad. En este relato, José ya tiene hijos de un matrimonio anterior, lo que explicaría los hermanos de Jesús mencionados en los evangelios canónicos. Anunciación y nacimiento de Jesús. La Anunciación, el ángel Gabriel se aparece a María mientras hila lana para el velo del templo. Prueba de la virginidad. Cuando José descubre que María está embarazada, el sumo sacerdote la somete a la prueba de las aguas amargas, pero es declarada inocente. Sobre el nacimiento en una cueva, Jesús nace en un lugar apartado, y en el momento del parto, el tiempo se detiene milagrosamente, un detalle único de este evangelio. El testimonio de la partera. Una comadrona llamada Salomé duda de la virginidad de María y su mano queda seca al tocarla, pero es curada al sostener al niño Jesús, episodio que refuerza el dogma de la virginidad perpetua. Persecución de Herodes y muerte de Zacarías. Es un relato paralelo a la matanza de los inocentes descrito en Mateo 2:16, pero con detalles añadidos. Isabel, la madre de Juan el Bautista, huye con su hijo y una montaña se abre para protegerlos. Zacarías, el padre de Juan, es asesinado por soldados de Herodes en el templo. Influencia en la tradición cristiana. Este evangelio, a pesar de ser apócrifo, ha dejado una huella profunda. Nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, son aceptados en la tradición católica y ortodoxa. Fiestas litúrgicas. La presentación de María en el templo, el 21 de noviembre, se basa en este texto. Arte y literatura. Escenas como la Anunciación mientras María hila, o el nacimiento en una cueva aparecen en iconos bizantinos y pinturas renacentistas. Dogmas marianos. Refuerza ideas como la perpetua virginidad de María y su inmaculada concepción, aunque este último se desarrolló más tarde. El Evangelio de Tomás, de la infancia, es un texto apócrifo que relata episodios de la niñez de Jesús entre los 5 y 12 años, con un enfoque en sus milagros y enseñanzas, muchos de ellos polémicos o incluso caprichosos. A diferencia del Evangelio de Tomás gnóstico, colección de dichos, este es un relato narrativo y popular, lleno de elementos sorprendentes. Este evangelio es atribuido a Tomás el apóstol, pero se cree que fue escrito por un autor anónimo. Probablemente fue escrito en el siglo II, algunas versiones son más tardías, hasta el siglo VI. El idioma original era el griego, aunque se conservan versiones en siríaco, latín y etíope. El propósito era el de satisfacer la curiosidad sobre los años perdidos de Jesús, mostrándolo como un niño con poderes divinos, pero también humano en su comportamiento. Los milagros y travesuras de Jesús niño. El texto describe a un Jesús con poderes sobrenaturales, pero también con reacciones infantiles, lo que genera controversia. Algunos episodios clave. Jesús y los pajaritos de barro. Un sábado, Jesús moldea 12 pajaritos de barro. Cuando José lo reprende por trabajar en día de reposo, Jesús da palmadas y las aves cobran vida y vuelan. El niño maldito y su muerte. Un niño borracho golpea a Jesús, quien lo maldice, haciendo que caiga muerto. Los padres se quejan a José, y Jesús deja ciego a quienes lo acusan.
Jesús el maestro sabio y severo. Un maestro, Zaqueo, intenta enseñarle a leer, pero Jesús ya conoce las letras y revela conocimientos místicos. Cuando el maestro lo golpea por su actitud, Jesús lo maldice y el hombre cae desmayado. Resurrecciones y curaciones. Un compañero de juegos, llamado Zenón, muere al caer de un tejado, pero Jesús lo resucita. También cura a un hombre que se había herido con un hacha. El milagro de la tina de tinte. Ayuda a su padre José en el taller de carpintería. Cuando vierte por accidente un tinte, lo multiplica milagrosamente para compensar. Los evangelios gnósticos son un conjunto de textos cristianos antiguos que reflejan las creencias del gnosticismo, un movimiento espiritual y filosófico que enfatizaba el conocimiento secreto, gnosis, como camino hacia la salvación. A diferencia de los evangelios canónicos, estos escritos presentan enseñanzas esotéricas, un dualismo cosmológico, Dios versus Demiurgo, y una visión distinta de Jesús como revelador de verdades ocultas. Fueron mayormente escritos entre los siglos II y IV. Originalmente fueron escritos en griego o copto, muchos sobrevivieron solo en traducciones coptas. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se halló una biblioteca gnóstica con 13 códices, incluyendo evangelios perdidos. Evangelio de Tomás, colección de dichos. Contenido: 114 logias o dichos atribuidos a Jesús, muchos paralelos a los evangelios canónicos, pero con un enfoque en la gnosis. Frase clave: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre. Importancia: considerado por algunos como un quinto evangelio, posiblemente basado en tradiciones orales tempranas. El Evangelio de Judas presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el discípulo que cumple el plan divino al entregar a Jesús. La visión gnóstica presenta a Jesús riéndose ante la ignorancia de los demás discípulos y enseña a Judas sobre el Dios verdadero más allá del demiurgo creador. El Evangelio de María Magdalena revela las enseñanzas secretas de Jesús a los apóstoles, provocando la incredulidad de Pedro y refleja las tensiones de género en el cristianismo primitivo. El tema central es la superación de la materia para alcanzar la luz espiritual. El Evangelio de Felipe es un texto místico que habla del sacramento del matrimonio espiritual y la unión con lo divino. La frase más famosa de este Evangelio dice: la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo derecho y lo izquierdo, son hermanos entre sí. No es posible separarlos. Evangelio de la Verdad, atribuido a Valentín. Contiene un poema teológico sobre la redención a través del conocimiento y el error del demiurgo. ¿Por qué los evangelios fueron rechazados por la Iglesia? Por un dualismo radical, debido a que los gnósticos enseñaban que el demiurgo, un dios inferior, creó el mundo material que era malo, mientras el Dios verdadero era trascendente. Docetismo: algunos textos niegan la humanidad real de Jesús, que solo parecía humano. Elitismo espiritual: la salvación era solo para los iluminados, los gnósticos, no para todos. Falta de conexión apostólica: escritos tarde y en círculos alejados de la ortodoxia. Existen varias diferencias entre los evangelios canónicos y los gnósticos en temas como la salvación, la idea de Dios, de Jesús y del mundo material. Cada uno tiene su versión que crea una brecha y los aleja de una versión cristiana más amplia. La influencia y legado de los evangelios apócrifos se ven en su filosofía, ya que influenciaron en el esoterismo occidental y otros movimientos como los cátaros. También influyeron en la cultura popular, en libros como el Código da Vinci que usan temas gnósticos como el que dice que María Magdalena era una discípula privilegiada.
En la teología moderna ha revalorizado los estudios sobre diversidad cristiana primitiva. En resumen, los evangelios apócrifos, aunque no forman parte de la Biblia oficial para la mayoría de las iglesias cristianas, son muy valiosos para entender cómo distintas comunidades cristianas de los primeros siglos interpretaron la figura de Jesús. Son útiles para entender la diversidad del cristianismo primitivo. Revelan debates teológicos, sociales y políticos de los primeros siglos. Son fuente de inspiración para estudios académicos, novelas, películas y documentales. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.